Hoy dirigimos nuestra atención a un tema que ocupa la mente de muchos creyentes, pero que no siempre es objeto de discusión abierta: la cremación. ¿Se ha preguntado alguna vez qué reflejo tiene la práctica de la cremación en las Sagradas Escrituras? Tal vez alguno de sus seres queridos ha optado por este método de sepultura, o quizás usted mismo se inclina por él, pero en el fondo de su corazón siente dudas sobre su conformidad con los principios bíblicos. Permítame empezar con una pregunta sencilla pero importante. ¿Le importa al Todopoderoso cómo tratamos nuestros cuerpos después de la muerte? Algunos argumentan que la cremación es simplemente una solución pragmática que permite ahorrar dinero y espacio y que parece más eficiente. Otros, en cambio, la consideran antibíblica e incluso ofensiva para Dios. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Es la cremación solo una conveniencia moderna o conlleva implicaciones espirituales más profundas? En un mundo donde la cremación gana cada vez más popularidad, especialmente en culturas que históricamente han preferido el entierro, es natural que los cristianos busquen claridad. Como creyentes, estamos llamados a alinear nuestras decisiones, incluso en asuntos de muerte, con la palabra de Dios. Sin embargo, surge la pregunta: ¿la Biblia no contiene menciones directas de la cremación tal como la conocemos hoy? ¿Por dónde debemos empezar? ¿Cómo separamos las convicciones personales de la verdad bíblica? Y, lo que es más importante, ¿cómo tomamos decisiones que glorifiquen a Dios y traigan paz a nuestros corazones? Si ha llegado a este tema, significa que le importa. Usted busca conocer la opinión de Dios, se preocupa por sus seres queridos y quizás desea dejar un legado de fe, incluso en la forma en que su cuerpo terrenal descansará. Me gustaría animarle. No se trata de miedo o culpa, sino de buscar la sabiduría de Dios y comprender su corazón. Juntos examinaremos lo que la Biblia dice y lo que no dice sobre la cremación. Exploraremos las tradiciones funerarias históricas, desvelaremos los principios bíblicos e incluso abordaremos cuestiones complejas sobre la resurrección y la vida después de la muerte. Espero que, al final de esta conversación, encuentre claridad, confianza y una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa a la luz de la eternidad. Porque, independientemente de si somos enterrados, cremados o entregados a la tierra de cualquier otra manera, una cosa permanece inmutable: nuestro Dios trasciende cualquier decisión terrenal y sus planes para nosotros son perfectos, incluso más allá de la tumba. Así pues, comencemos. 1. Contexto histórico de la cremación. Ahora que hemos sentado las bases, abordemos el contexto histórico de la cremación. Para comprender plenamente lo que la Biblia puede decir o callar sobre esta práctica, es esencial conocer primero sus orígenes y cómo ha sido percibida en diversas culturas a lo largo de la historia. La cremación, en esencia, es el proceso de transformar el cuerpo en cenizas mediante la aplicación de altas temperaturas. Aunque esto pueda parecer una innovación moderna, en realidad es uno de los métodos más antiguos para tratar los restos de los difuntos. Los hallazgos arqueológicos demuestran que la cremación se ha practicado durante milenios, y las civilizaciones antiguas recurrieron a ella por diversas razones. La cremación en culturas antiguas, en muchas culturas paganas, la cremación era un rito con un profundo significado espiritual. Por ejemplo, en la antigua Grecia, se veía como una forma de liberar el alma de su envoltura corporal y facilitar su ascensión al otro mundo. Los guerreros caídos en batalla a menudo eran cremados con honores especiales, simbolizando su transición a una morada superior. De manera similar, en las tradiciones hindúes,
La cremación sigue siendo un ritual sagrado que, se cree, libera el alma del cuerpo físico y la ayuda a alcanzar la reencarnación. A lo largo de milenios, la humanidad ha reflexionado sobre la muerte y las formas de honrar la memoria de los difuntos. La cremación, la práctica de incinerar el cuerpo, tiene raíces antiguas y diversos significados culturales. En la antigua Grecia y la India, la cremación era común, simbolizando la liberación del alma y su regreso al mundo espiritual. Los hindúes aún hoy creen que la cremación ayuda al alma a alcanzar la reencarnación. Sin embargo, no todas las civilizaciones antiguas compartían esta práctica. A diferencia de griegos e hindúes, los egipcios daban gran importancia a la preservación del cuerpo, creando complejas momias. Esto reflejaba su creencia de que la forma física desempeñaba un papel crucial en la vida después de la muerte. En la antigua Roma se practicaba tanto la cremación como el entierro, pero con la propagación del cristianismo, la cremación perdió gradualmente su popularidad. En tiempos bíblicos, el entierro era el método de sepultura generalmente aceptado para los difuntos en la cultura judía. Desde los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, hasta la sepultura del propio Jesús, el entierro se consideraba una forma digna y piadosa de honrar la memoria del fallecido. Esta tradición se basaba en un profundo respeto por el cuerpo físico como creación de Dios. La cremación, por el contrario, era un fenómeno raro entre los israelitas y a menudo se asociaba con el castigo o la deshonra. Por ejemplo, el libro de Josué relata la historia de Acán y su familia, quienes fueron quemados por desobedecer el mandamiento de Dios. El cuerpo del rey Saúl también fue quemado después de su muerte. 1 Samuel 31, probablemente para evitar una mayor profanación, y no como una práctica funeraria habitual. La elección entre cremación y entierro a menudo refleja profundas convicciones religiosas y culturales. En las tradiciones judía y paleocristiana, el entierro simbolizaba la esperanza en la resurrección, la piedra angular de su fe. La cremación, en cambio, se asociaba con ritos paganos y, por lo tanto, no era bien vista. Este contexto histórico ayuda a comprender por qué la actitud hacia la cremación puede variar según las tradiciones culturales y religiosas. Sin embargo, la historia es solo una parte del panorama general. Para comprender verdaderamente el punto de vista de Dios, es necesario recurrir a las Sagradas Escrituras. En la Biblia, aunque no hay una mención directa de la cremación, se habla mucho de la muerte, el entierro y cómo los creyentes en todas las épocas trataron el cuerpo del difunto. Según la Biblia, la muerte no es el fin para los creyentes, sino el comienzo de la vida eterna con Dios. Jesucristo dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Juan 11:25. Esta esperanza en la resurrección define la actitud cristiana hacia el cuerpo. Aunque el cuerpo físico vuelve al polvo, Génesis 3:19, también es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19-20. Esta doble comprensión, el cuerpo es temporal pero sagrado, ha influido históricamente en cómo los cristianos trataron los restos de los fallecidos. A lo largo de toda la Biblia, el entierro es el método principal para sepultar a los difuntos. Consideremos algunos ejemplos importantes. Cuando Sara murió, Abraham hizo grandes esfuerzos para adquirir un lugar de sepultura para ella. Génesis 23. Esto no fue solo una decisión práctica, sino una expresión de su fe y respeto por el cuerpo.
Jacob y José pidieron ser enterrados en la tierra de sus antepasados. Génesis 49, 29, 30. Génesis 50, 25. Este acto de entierro tenía un profundo significado espiritual y cultural, conectándolos con las promesas de Dios. El entierro de Jesús es el ejemplo más significativo en las Escrituras. Después de la crucifixión, fue colocado en una tumba, Mateo 27, 59, 60. Su sepultura cumplió la profecía y preparó el camino para su gloriosa resurrección. Su triunfal resurrección sirve como una vívida confirmación de esta fe. Estos ejemplos históricos demuestran que el entierro de los difuntos no era simplemente una tradición cultural establecida, sino un rito sagrado profundamente arraigado en las creencias religiosas. Representaba un profundo respeto por el cuerpo humano, una fe inquebrantable en las promesas de Dios y una brillante esperanza en la futura resurrección de los muertos. Significado simbólico del entierro en las Sagradas Escrituras. El entierro también está dotado de un rico simbolismo que revela profundas verdades espirituales. El acto de entregar el cuerpo a la tierra se asemeja a la siembra de una semilla, como expresó metafóricamente el apóstol Pablo. Lo que siembras no cobra vida a menos que muera. 1 Corintios 15, 36. Así como el grano debe ser ocultado en la tierra para dar nueva vida, el cuerpo del difunto descansa en la tierra, albergando la esperanza de la resurrección venidera. Esta conexión inseparable entre el entierro y la resurrección es la razón principal por la que muchos cristianos, a lo largo de los siglos, han preferido el entierro a la cremación. Sin embargo, es importante recordar que este simbolismo no disminuye en modo alguno la omnipotencia de Dios para resucitar a aquellos que no fueron entregados a la tierra. ¿Y qué hay de la cremación? Aunque las Sagradas Escrituras enfatizan el entierro como la norma aceptada, no contienen una prohibición directa de la cremación. Algunos cristianos argumentan que, dado que el entierro refleja la tradición bíblica, es la elección más agradable a Dios. Otros, sin embargo, señalan que la ausencia de una condena explícita de la cremación en la Biblia deja espacio para la libertad personal y la consideración de las particularidades culturales. Más adelante, exploraremos estas diferentes perspectivas con mayor detalle. Por ahora, mantengamos firmemente la verdad de que, independientemente de si somos enterrados, cremados o entregados a la tierra de cualquier otra manera, nuestra principal esperanza no reside en el método de nuestra sepultura, sino en el poder omnipotente de Dios para redimirnos y resucitarnos. 3. ¿Prohíbe la Biblia la cremación? Hemos llegado ahora a la cuestión más apremiante. ¿Contiene la Biblia una prohibición directa de la cremación? Esta pregunta genera considerables dudas en muchos cristianos. Por un lado, sabemos que el entierro era la práctica predominante en los tiempos bíblicos. Por otro lado, la Biblia no dice explícitamente en ningún lugar, «No creméis». ¿Cómo debemos proceder en esta situación? Pasajes clave de las Escrituras que se citan a menudo. Empecemos por considerar algunos versículos bíblicos a los que la gente suele referirse en las discusiones sobre la cremación. Uno de los pasajes más citados es Génesis 3:19, donde Dios le dice a Adán después de la caída: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás». Algunos interpretan estas palabras como una indicación de que el entierro es la única forma aceptable de tratar el cuerpo. Después de todo, es el entierro lo que permite que el cuerpo regrese físicamente a la tierra. Sin embargo,
Cabe señalar que este versículo se centra en la inevitabilidad de la descomposición física y no en la prescripción de un proceso específico por el cual debe ocurrir esta descomposición. Otro pasaje que a menudo se cita en las discusiones es 1 Corintios 15, 42, 44, donde el apóstol Pablo describe la resurrección. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. En este pasaje, Pablo utiliza la metáfora de sembrar una semilla para describir el entierro y la resurrección. Algunos consideran esto una prueba de que el entierro es necesario para la resurrección. Sin embargo, un examen más detenido muestra que Pablo se centra en el poder transformador de Dios y no en el método de sepultura. Esta imagen es simbólica, enfatizando la transición de la mortalidad a la inmortalidad. Disipando miedos, la cremación a la luz de la fe, los creyentes a menudo se preguntan sobre la permisibilidad de la cremación, temiendo que pueda impedir la resurrección o profanar la memoria del difunto. Sin embargo, este temor es infundado, ya que la omnipotencia de Dios no conoce límites. La omnipotencia de Dios y la fragilidad del cuerpo. Las preocupaciones sobre la cremación a menudo se relacionan con la cuestión de la resurrección. ¿Es posible si el cuerpo ha sido reducido a cenizas? La respuesta reside en el poder ilimitado del Creador. Si Él creó el universo de la nada, ¿acaso no podrá resucitar un cuerpo independientemente de su estado? Recordemos la profecía de Ezequiel capítulo 37 sobre el valle de los huesos secos. Dios devuelve la vida a un ejército de esqueletos, recreando la carne e infundiéndoles aliento. Esta vívida imagen nos recuerda que Dios no está limitado por el estado físico del cuerpo. Ya sea entierro, cremación o desaparición en las profundidades del mar, su poder resucitador es inmutable. Herencia pagana o elección personal. La cremación a veces es rechazada debido a su asociación con ritos paganos. En la antigüedad, la cremación era común en culturas que adoraban a dioses falsos. Esto genera aprehensión en algunos cristianos, que temen las connotaciones paganas. Pero es importante separar las asociaciones culturales de los principios bíblicos. El hecho de que la cremación fuera utilizada por no creyentes no la hace incorrecta en sí misma. Lo principal son los motivos y las intenciones. Para un cristiano, la cremación no es la adopción del paganismo, sino una elección práctica o personal. Libertad de elección en Cristo. La Biblia no se pronuncia de manera inequívoca sobre la cremación, otorgando a los creyentes la libertad de elegir basándose en sus convicciones, cultura y circunstancias. El apóstol Pablo escribe en su epístola a los Romanos 14, 5 o 6: Uno hace distinción entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Este principio es aplicable tanto al entierro como a la cremación. Si la decisión se toma con fe y el deseo de honrar a Dios, se puede encontrar paz en su gracia. Ejemplos bíblicos de cremación. En la Biblia hay algunas menciones de cremación que dan una idea del significado cultural y espiritual de este rito. El rey Saúl y sus hijos. 1 Samuel 31.
Uno de los ejemplos más conocidos es la historia de la muerte del rey Saúl. Tras su muerte en batalla, los cuerpos de Saúl y sus hijos fueron profanados por los filisteos. Los habitantes de Jabes de Galaad recogieron los cuerpos, los quemaron y enterraron los huesos. Y oyeron los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl. Entonces se levantaron todos los hombres valientes y anduvieron toda aquella noche y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. 1 Samuel 31, 11, 13. En este caso, la quema fue probablemente una medida forzosa. Las mutilaciones hacían imposible el entierro tradicional, y la cremación se convirtió en un medio para preservar la dignidad. Es importante señalar que las Escrituras no condenan este acto, lo que implica que fue aceptable dadas las circunstancias. Consideremos la actitud hacia la cremación en el contexto bíblico, teniendo en cuenta diversos factores históricos y culturales. Un ejemplo de la quema de un cuerpo es la historia de Acán, quien violó los mandamientos de Dios durante la conquista de Jericó al tomar para sí objetos prohibidos. Como resultado, él y su familia fueron sometidos a un severo castigo. Fueron ejecutados y sus cuerpos entregados al fuego. El libro de Josué 7:20-25 dice: «Y todo Israel los apedreó, y después de apedrearlos, los quemaron». En este caso, la quema actuó como un acto de juicio y purificación, una forma de erradicar el pecado que había provocado la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. Es importante señalar que este episodio es excepcional y está relacionado con una transgresión específica, y no con una regla general para el tratamiento de los restos de los difuntos. En un sentido más amplio, la quema en los textos bíblicos a veces se menciona en el contexto de juicio o deshonra. Por ejemplo, ciudades e ídolos eran frecuentemente quemados para simbolizar su destrucción completa. Josué 6:24, 2, Reyes 23:15, 16. Estas menciones resaltan la conexión cultural del fuego con las ideas de purificación y retribución. Un análisis de los casos bíblicos de cremación muestra que esta práctica no estaba ampliamente extendida entre los creyentes, pero tampoco era condenada universalmente. La quema, por lo general, estaba asociada con circunstancias especiales como el juicio, la necesidad o la prevención de una deshonra mayor. Esto nos lleva a la pregunta principal: ¿es la cremación inherentemente pecaminosa? Basándose en los ejemplos proporcionados, la respuesta es muy probablemente no. La Biblia enfatiza la importancia de honrar a Dios y de tratar el cuerpo con respeto, pero deja espacio para diversas formas de expresar ese respeto. Ahora, abordemos una de las preguntas más apremiantes relacionadas con la cremación. ¿Cómo se relaciona con la resurrección del cuerpo? Para muchos cristianos, este es el aspecto que genera mayor preocupación. Si el cuerpo es destruido por el fuego, ¿es posible su resurrección? Para responder a esta pregunta, es necesario profundizar en la enseñanza bíblica sobre la resurrección y la omnipotencia de Dios. La Biblia afirma claramente que la resurrección es la piedra angular de la fe cristiana. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15, 13, 14, «Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe». La resurrección
no es solo un dogma, sino el fundamento de nuestra esperanza. Es importante entender que la resurrección implica una transformación. El cuerpo que recibiremos en la resurrección no será idéntico a nuestro cuerpo terrenal. Pablo lo explica usando la analogía de la semilla. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. 1 Corintios 15, 42, 44. Este pasaje nos asegura que la resurrección no es una simple reunificación de un cuerpo descompuesto o destruido, sino la creación de Dios de algo nuevo y glorioso a partir de lo que fue sembrado. Para aquellos preocupados por la cremación, es crucial recordar el poder ilimitado de Dios. El mismo Dios que creó el universo con una palabra, es sin duda capaz de resucitar un cuerpo entregado al fuego. El estado del cuerpo terrenal, ya sea sepultado, cremado o desaparecido en las profundidades del mar, no limita las capacidades de Dios. Recordemos Ezequiel 37, donde Dios muestra al profeta la visión de huesos secos que cobran vida. En esta vívida imagen, los huesos se unen, la carne se restaura y se les insufla vida. Esta visión demuestra la capacidad de Dios para dar vida incluso en las situaciones más desesperadas y sin vida. Otro ejemplo se encuentra en Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este versículo muestra que, independientemente de dónde y cómo estén dispersos los restos de una persona, Dios puede y los resucitará. La cremación no es un impedimento para el cumplimiento de las promesas de Dios. Reflexiones sobre la resurrección y la cremación desde una perspectiva cristiana. Las promesas dadas desde lo alto se cumplen invariablemente, pero ¿qué cuerpo recibiremos en el momento de la resurrección? Es una creencia común que la resurrección es un simple regreso a la vida del cuerpo terrenal. Sin embargo, las Sagradas Escrituras revelan una imagen diferente. El cuerpo resucitado será completamente nuevo, incorruptible, lleno de gloria y espiritualidad, libre para siempre de la destrucción y la muerte. En la epístola a los Filipenses 3:21 se habla de la transformación de nuestro cuerpo para que sea semejante al cuerpo glorioso de Cristo. El énfasis no está en la preservación de la envoltura física, sino en el acto milagroso de la creación divina de un cuerpo nuevo y glorificado. Esta verdad brinda consuelo y esperanza, especialmente para aquellos que consideran la cremación. Con una comprensión más profunda de la resurrección, es oportuno observar cómo los cristianos modernos abordan la cremación. En un contexto de normas culturales cambiantes y consideraciones prácticas, muchos creyentes están reevaluando sus puntos de vista sobre este asunto. ¿Cómo abordan las diferentes denominaciones y tradiciones cristianas la cremación en la actualidad? Históricamente, la Iglesia Católica expresó una fuerte desaprobación de la cremación, asociándola con rituales paganos y la negación de la resurrección. Sin embargo, a partir de 1963, la Iglesia permite la cremación bajo ciertas condiciones. La posición actual, expuesta en el Catecismo de la Iglesia Católica, establece que la cremación está permitida si no es una expresión de negación de la fe en la resurrección del cuerpo. C. 23:1. La Iglesia subraya la necesidad de tratar las cenizas con respeto, al igual que el cuerpo,
lo que implica el entierro de las cenizas en un lugar sagrado, como un cementerio o un columbario, y no su dispersión o almacenamiento en el hogar. Las denominaciones protestantes, en general, muestran mayor flexibilidad con respecto a la cremación. La mayoría de ellas enfatizan la libertad personal y el deseo del creyente de glorificar a Dios. Mientras que algunos grupos conservadores aún prefieren el entierro, muchas iglesias protestantes modernas consideran la cremación una alternativa aceptable. Líderes evangélicos prominentes, como Billy Graham, afirmaron que la cremación no contradice la fe cristiana. Graham sostenía que lo más importante es lo que sucede con nuestra alma, no con el cuerpo después de la muerte. Si una persona ha dedicado su vida a Jesucristo, puede estar segura de la vida eterna con Él, independientemente del destino de su cuerpo. Este punto de vista refleja el énfasis protestante en la salvación y la vida eterna, y no en los rituales físicos. La Iglesia Ortodoxa Oriental, en general, se opone a la cremación, considerándola incompatible con la tradición del entierro. La teología ortodoxa enfatiza la santidad del cuerpo y su papel en la resurrección. Sin embargo, en casos excepcionales, como desastres naturales o la imposibilidad de un entierro, se pueden hacer excepciones. En las últimas décadas, la cremación se ha vuelto cada vez más común incluso entre los cristianos. Esto se debe a factores como el aumento del costo del entierro, el espacio limitado en los cementerios y las consideraciones ecológicas. En algunos países, como Japón y partes de Europa, la cremación es la norma aceptada por razones culturales o legales. Para los cristianos que viven en estas condiciones, la cremación a menudo se convierte en una cuestión de practicidad, no de teología. Muchos creyentes abordan esta decisión con oración, buscando honrar a Dios en el proceso. La decisión de optar por la cremación o el entierro es un proceso profundamente personal, basado en las convicciones de cada individuo. El apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos 14, 22, 23, subraya la importancia de la convicción personal en la elección. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si una persona siente paz interior y la certeza de que la cremación se alinea con su deseo de honrar a Dios, puede tomar esta decisión con confianza. Por el contrario, si la cremación causa incomodidad, el entierro puede ser la opción más adecuada. Lo principal es tomar la decisión con fe, confiando en la sabiduría y la gracia de Dios. Los cristianos están llamados a honrar a Dios en todos los aspectos de la vida, incluyendo el trato del cuerpo, tanto en vida como después de la muerte. Pero, ¿cómo se relacionan el entierro y la cremación con el concepto bíblico de administración y reverencia por el cuerpo? En 1 Corintios 6, 19, 20 se afirma: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje subraya la santidad de la forma física, otorgada por Dios a su imagen. Génesis 1, 26 y 27. El cuerpo no es solo una envoltura, sino un don que merece respeto incluso después de la muerte. En las Escrituras hay ejemplos de trato cuidadoso y respetuoso hacia los difuntos. José preparó cuidadosamente el cuerpo de su padre Jacob para el entierro. Génesis 51:14. Y María y otras mujeres ungieron con amor el cuerpo de Jesús después de su muerte. Marcos 16:1. Estas acciones
expresaron reverencia por la creación de Dios. Tanto el entierro como la cremación pueden realizarse con reverencia por el cuerpo. Es importante que la acción esté motivada por un corazón correcto. El entierro puede simbolizar la siembra de una semilla con la esperanza de la resurrección, mientras que la cremación puede ser una elección práctica, realizada con dignidad y el reconocimiento de la naturaleza temporal del cuerpo físico. La Biblia advierte contra el trato irrespetuoso o idólatra del cuerpo, condenando la automutilación. Levítico 19:28 y los rituales paganos asociados con los muertos. Deuteronomio 18:10-11. Algunos cristianos temen que la dispersión de las cenizas o su almacenamiento en urnas después de la cremación pueda ser una señal de falta de respeto. Aunque estas prácticas no son pecaminosas en sí mismas, es importante evaluar hasta qué punto se alinean con los principios bíblicos de administración y reverencia. El entierro de las cenizas en un cementerio o en otro lugar sagrado puede ayudar a mantener un sentido de respeto y dignidad. Ventajas de un enfoque racional. La racionalidad implica no solo una gestión hábil de los recursos, sino también la toma de decisiones ponderadas y responsables con respecto a los bienes otorgados desde lo alto. En algunas familias, la cremación puede parecer una opción más conveniente debido a dificultades financieras o preocupaciones medioambientales. En tales circunstancias, la elección de la cremación también puede ser agradable a Dios si está dictada por intenciones sinceras. En última instancia, ya sea entierro o cremación, lo principal es glorificar a Dios con la decisión. No es tanto el método lo que importa, sino la fe y la reverencia que acompañan este proceso. Tomar la decisión, cremación o entierro. Después de considerar los aspectos bíblicos, históricos y teológicos, es necesario aplicar los conocimientos adquiridos a la elección personal. Ya sea que esté planificando para usted o para un ser querido, este proceso puede parecer complejo, pero no debe desesperarse. La palabra de Dios otorga sabiduría y el Espíritu Santo paz, consideraciones prácticas. Al elegir entre cremación y entierro, a menudo surgen preguntas prácticas. Costos financieros. El entierro puede ser considerablemente más caro que la cremación debido al costo del ataúd, la parcela en el cementerio y las tarifas de mantenimiento. Para algunas familias, la cremación se convierte en una opción más asequible. Aspectos ecológicos. Dada la limitación de espacio en los cementerios y las preocupaciones sobre el uso de productos químicos para el embalsamamiento, algunos consideran la cremación una opción más ecológica. Sin embargo, también existen alternativas al entierro, como los entierros naturales o verdes, tradiciones culturales y familiares. En algunas culturas, el entierro es una tradición de larga data, mientras que otras han adoptado la cremación. Las costumbres y expectativas familiares pueden influir en la decisión. Logística y ubicación. En áreas con espacio limitado para entierros o restricciones legales, la cremación puede ser la única opción posible. Estas consideraciones prácticas no carecen de significado espiritual. Son parte de la mayordomía a la que Dios nos llama. Si la decisión se alinea con los principios bíblicos y glorifica a Dios, es la correcta. Búsqueda de la guía de Dios. El paso más importante es recurrir a la sabiduría de Dios. En Santiago 1:5 se dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ore por claridad y paz mientras sopesa las opciones».
Dios se preocupa por el corazón y el deseo de honrarlo, y Él lo guiará en esta elección. Combinación de principios bíblicos y libertad personal. La Biblia no prescribe un método específico, pero sí da principios. Honrar el cuerpo como creación de Dios, actuar con fe, confiar en el poder de la resurrección, evitar prácticas paganas o irrespetuosas. Dentro de estos marcos, hay libertad de elección. En Romanos 14:5-106 se afirma que las convicciones personales son válidas si se basan en la fe. Uno hace distinción entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Independientemente de la elección, ya sea cremación o entierro, es importante el deseo de glorificar a Dios y tomar la decisión con paz y confianza en Él. En este caso, se puede avanzar con confianza. Tomar una decisión requiere una consideración exhaustiva. Es importante mostrar respeto por las creencias de los demás, incluso si difieren de las suyas. Los cristianos están llamados a apoyarse mutuamente, no a criticarse. Sea una fuente de apoyo y ayude a otros a tomar decisiones con fe y sabiduría. En última instancia, la elección entre cremación y entierro es una cuestión de fe y eternidad. Independientemente de la opción elegida, lo principal es la fe en Dios y sus promesas. La muerte para los creyentes no es el final, sino una transición a la vida eterna. La forma en que se trata el cuerpo no afecta la salvación. El entierro y la cremación son decisiones externas que no determinan la relación con Dios. Lo más importante es la fe en Jesucristo. En el Evangelio de Juan 5:24 se dice que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Esta promesa permanece inmutable, independientemente de si el cuerpo regresa al polvo a través del entierro o a las cenizas a través de la cremación. El alma está segura en las manos de Dios si la persona ha confiado en Él. El poder y la soberanía de Dios se extienden más allá del mundo físico. Él creó, redimió y promete resucitar. El estado del cuerpo no limita su capacidad para cumplir sus promesas. En la visión de Ezequiel de los huesos secos y en la enseñanza de Pablo sobre el cuerpo espiritual, en 1 Corintios 15, se afirma que la resurrección no es la preservación de la forma actual, sino una maravillosa transformación por parte de Dios. Confíe en Él, y esto le traerá paz al tomar la decisión. Aunque la Biblia permite la libertad de elección entre la cremación y el entierro, el principio principal es honrar a Dios, ya sea un entierro que refleje la tradición y la esperanza de la resurrección, o una cremación realizada con dignidad. El objetivo es glorificarlo. En Romanos 14:8 se dice que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Al abordar esta decisión con un corazón centrado en Dios, uno lo honra. Para aquellos que aún tienen dificultades con esta elección, no deben desesperarse. La palabra de Dios es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Salmo 119:105. Busque su guía a través de la oración, el estudio de las Escrituras y el consejo de otros creyentes. Confíe en que Él lo guiará por el camino correcto. Si la decisión ya ha sido tomada,
esté tranquilo, sabiendo que Dios es fiel. Él mira el corazón, no el método de entierro o cremación. Lo importante es el amor a Él y la fe en sus promesas. Reflexiones sobre la eternidad y el camino terrenal. Es importante recordar que nuestras acciones y principios de vida tienen una importancia inconmensurablemente mayor que el método de entierro. Nuestra vida en la tierra es una oportunidad única para manifestar el amor de Dios en acción, ayudar a los demás y llevar la luz del Evangelio. Cuando comprendemos la perspectiva de la eternidad, nuestras prioridades se desplazan de las preocupaciones mundanas a los valores espirituales. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5:8 que es mejor ausentarse del cuerpo y estar presente con el Señor. La muerte es una transición hacia la vida eterna con Dios. Es fundamental comprender que la muerte no es un final, sino el comienzo de nuestra existencia eterna en la presencia de Dios. Es la puerta de entrada a un nuevo hogar celestial. Que esta verdad llene los corazones de serenidad, fe y alegría al tomar la decisión entre la cremación y el entierro tradicional. Independientemente de la decisión tomada, es crucial recordar nuestra pertenencia a Dios, cuyo amor es ilimitado y quien sostiene nuestra eternidad en sus manos. Que esta comprensión se convierta en una guía, un consuelo y una fuente de paz al tomar esta decisión profundamente personal. Que la gracia de Dios les acompañe a ustedes y a sus seres queridos en el camino de la fe, la esperanza y la confianza en sus promesas eternas.